lectura y posteriormente a tomar votación de la misma. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Gisela Xiomara Garzón Monteros ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General, conforme su disposición y de acuerdo a los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procedo a dar lectura y tomar votación de la misma. Memorando número AN-GMGS-2024-0101-M de Quito, Distrito Metropolitano, 28 de mayo de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: proyecto de resolución para que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aperture un proceso de fiscalización al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. De mi consideración, recibo un cordial saludo en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, en el marco de la continuación de la sesión número 925 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día martes 28 de mayo de 2024 a las 14 horas, y de conformidad con lo que establecen los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobación del proyecto de resolución para que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aperture un proceso de fiscalización al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente Gisela Xiomara Garzón Monteros, asambleísta. De igual forma, me permito dar lectura al memorando número AN-GMGS-2024-0102-M de Quito, Distrito Metropolitano, 28 de mayo de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: alcance del memorando número AN-GMGS-2024-0101-M de mi consideración. En alcance el memorando número AN-GMGS-2024-0101-M de fecha 28 de mayo de 2024, me permito poner en su conocimiento que se realizó un cambio de forma en el proyecto de resolución para que la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aperture un proceso de fiscalización al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Gisela Xiomara Garzón Monteros. De acuerdo a su disposición, señorita presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva de dicha resolución. Por lo antes expuesto, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo primero. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que en ejercicio de sus atribuciones aperture un proceso de fiscalización respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. Artículo segundo. En el plazo de 30 días contados desde la aprobación de la presente resolución, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social remita al Pleno de la Asamblea Nacional un informe detallado y motivado con respecto al proceso de fiscalización del acuerdo del FMI con el Estado ecuatoriano. Hasta ahí la parte resolutiva del proyecto de resolución, señorita presidenta. Por favor, señoras y señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Gisela Garzón. Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. El secretario de la Asamblea Nacional ha dado lectura a la petición de la legisladora Gisela Garzón Monteros para que se inicie un proceso de fiscalización respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. El documento señala que el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en sesión número 925 del 28 de mayo de 2024, recibió la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, respecto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Ecuador y sus repercusiones en la economía del país. Cabe mencionar que el ministro fue llamado para informar a la Asamblea Nacional sobre los acuerdos del FMI. Sin embargo, en su exposición se ha centrado en hablar sobre el plan económico del gobierno sin proporcionar los detalles específicos requeridos sobre dichos acuerdos. Adicionalmente, la información ha sido insuficiente, por lo que se requiere aperturar un proceso de fiscalización de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, toda vez que él representa la cartera de Estado antes mencionada y no ha proporcionado la información por lo que fue convocado.
que este proyecto de resolución está en concordancia con lo resuelto por este Pleno en la sesión número 926 del 28 de mayo de 2024 y que los documentos que se emitan como efecto de este acuerdo sean remitidos de manera íntegra a la Asamblea Nacional. Por lo antes expuesto, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales resuelve, artículo 1, disponer a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que en ejercicio de sus atribuciones aperture un proceso de fiscalización respecto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional FMI con el Estado ecuatoriano. Artículo 2. En el plazo de 30 días contados desde la aprobación de la presente resolución, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social remita al Pleno de la Asamblea Nacional un informe detallado y motivado respecto del proceso de fiscalización del acuerdo del FMI con el Estado ecuatoriano. Hasta el momento, 127 legisladores se han registrado previo a la votación, 128 hasta este momento. El inicio de esta sesión, la continuación de la sesión Señor 925, escuchamos la intervención por cerca de 35 minutos del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien fue convocado para que dé detalles respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la intervención del secretario de Estado señaló que se ha recibido y se ha atendido 300 pedidos de información por pandemia y efecto de rebote luego de la caída del Producto Interno Bruto. Se refirió a los 5 objetivos del plan económico, dijo que el cumplimiento de las metas macrofiscales del gobierno avanza y se pondrá énfasis en mejorar la calidad del gasto público con reingeniería de procesos. El secretario de Estado también se refirió a la reducción del riesgo país y dijo que con el anuncio del respaldo financiero de la comunidad internacional, el plan económico del Ecuador, el riesgo país se redujo hasta 1.119 puntos base. También se refirió en un resumen del plan económico del gobierno que dijo tiene el apoyo de los organismos multilaterales y es parte sustancial del acuerdo que también llega gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía y Finanzas señaló que hay un programa a nivel técnico entre el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Monetario Internacional para que el acuerdo quede en firme. Debe entrar al directorio del Fondo Monetario Internacional y todos los puntos se expondrán cuando esto ocurra. Es un acuerdo transparente, señaló. Antes de finalizar su intervención, agregó que no existe un acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. Se prevé culminar en los próximos días después del acuerdo del nivel técnico que ya ha sido anunciado y destinado a financiar el presupuesto general del Estado. En la votación del Pleno de la Asamblea Nacional ya existe el respaldo de los legisladores y legisladoras a la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Gisela Garzón, quien ha solicitado que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización al Fondo Monetario Internacional y al Estado ecuatoriano frente a este acuerdo alcanzado y que dio detalles, alguna información que está relacionada con este acuerdo por parte del secretario de Estado. Bueno, recordar que hace algunos minutos atrás el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, inició su intervención señalando que existe un plan económico en línea con el Plan Nacional de Desarrollo con una visión del Ecuador al 2030, que contempla reducción de la pobreza con inversión en empleo, fortalecimiento del sistema económico y la dolarización, además de diversificación de la matriz productiva y aumento de la inversión extranjera. Sobre el monto sobre el programa sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la parte final de su intervención, el ministro de Finanzas señaló que todavía no se ha firmado ese acuerdo y que una vez que se dé ese proceso, entonces se podrán conocer los detalles. Ante ello, la legisladora Gisela Garzón ha solicitado un proceso de fiscalización y tiene algunos considerandos. Señala que en el año 2019 el Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo en el marco del servicio ampliado que se fundamentó en los siguientes ejes: reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización, generar empleo y crecimiento a través de mayor competitividad, promover igualdad de oportunidades y proteger a los pobres y vulnerables, además de garantizar un clima de transparencia y buen gobierno, mismos que hasta la presente fecha se desconoce sus resultados. Que el 25 de abril de 2024 el gobierno alcanzó un acuerdo a nivel técnico por $4.000 millones y por tratarse de endeudamiento público, resulta importante saber si los compromisos asumidos por el gobierno del presidente Daniel Noboa cumplen los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 289, que señala
La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto. El Estado promoverá las instancias para que el Poder Ciudadano vigile y audite el endeudamiento público y que también establece que el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos y el buen vivir. Con su autorización, señor presidente, por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 86 votos afirmativos, 36 negativos, 0 blancos, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Gisela Xiomara Garzón Monteros. Tiene la palabra la asambleísta Gisela Garzón.